Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con el licenciado en literatura Guillermo Javier Rodríguez Cárdenas. Buenas tardes, licenciado. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Hola, buenas tardes. El licenciado ejerce como un cuentacuentos. Ha ejercido su profesión por 3 años en distintas instituciones. ¿Nos permitiría hacerle algunas preguntas? Sí, claro, sí. Bueno, comenzaremos con ¿qué es lo que lo motivó a usted para que pudiera llegar a ser un cuentacuentos? Bueno, mi carrera en sí es licenciatura en literatura, como dijiste, pero ¿por qué me motivó a hacer cuentacuentos? Porque me gusta fomentar el gusto por la literatura a los niños sobre todo, pero no solamente a los niños, sino que la gran ventaja de esta herramienta de ser cuentacuentos es de que puedes fomentar también ese gusto en personas adultas, darle una visión diferente a la literatura a las personas adultas y acercarlos más a otro tipo de libros o a la literatura infantil. Okay. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué tan riesgosa es su profesión? Bueno, pues riesgosa no creo que sea una profesión riesgosa, sin embargo creo que es riesgosa no hacerla. El riesgo de no transmitir ese gusto de la literatura, de la lectura a los niños es muy peligrosa porque si tenemos niños que no leen, nuestra sociedad se va a ver cada vez más en decadencia. Actualmente estamos invadidos más por la tecnología, por los videojuegos, entonces se pierde ese gusto por la lectura. Entonces yo creo que el riesgo es no hacer esta profesión. Okay. Muy bien. Y vaya, dentro de esa profesión que a usted le gusta bastante al parecer, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que ha tenido? Yo creo que las primeras ocasiones que comencé a hacer esto de cuentacuentos fueron muy gratificantes, pero la experiencia más grande y más grata que me llevé fue cuando pude participar en la Feria Internacional del Libro, ahí en el Centro Nacional de las Artes, porque tuve la oportunidad de trabajar con mucha gente de diferentes lugares y eso fue muy satisfactorio para mí. ¿Y cuál dentro de esta exposición que tuvo en el Centro Cultural de las Artes, recuerda usted los títulos que leyó para los niños? Sí, bueno, fueron varios libros con los que tuve un poquito mejor de afinidad con los niños, que siento que les gustó más. Fue una recopilación de cuentos de Oscar Wilde. Esos son el que recuerdo mejor en este momento. Bueno, ahora, por el contrario de mi compañero, sentimos intriga por saber cuál sería su peor experiencia como cuentacuentos. Aquel suceso que fue un obstáculo que tuvo que superar para poder lograr su carrera. Pues en algunas de las primeras ocasiones que estuve haciendo cuentacuentos en primarias públicas, no me había preparado tal vez lo suficiente y perdí el control de la audiencia, de los niños. Eran niños más pequeños, entonces se pierde rápido su atención. Y como no tenía yo tanto la experiencia, perdí esa atención y se volvió un caos. Niños corriendo por todos lados, brincando, jalándome el libro. Entonces fue como la experiencia más, no fea, pero como que más caótica en esto que he hecho. ¿Y usted considera que es más difícil tratar con niños o con adolescentes, que sabemos que ya cuentan con un cierto grado de rebeldía que es difícil de controlar? A mí me costó más con los niños, porque necesitaban nuevos recursos para poder mantener esa atención. Los adolescentes creo que pueden mantener su nivel de atención mucho más tiempo y se distraen con menos facilidad. Y con respecto a la misma idea de la juventud y todo eso, ¿usted qué opina sobre la juventud mexicana? Sobre la manera en la que actúa, sobre, por ejemplo, usted las experiencias que ha tenido en eso, ¿cómo reaccionan frente a su profesión? ¿Qué nos podría decir sobre eso? Al principio pienso que hay cierta renuencia a la lectura, pero herramientas como un cuentacuentos acercan a los niños y a los jóvenes a esta experiencia de los libros desde un punto de vista diferente, más palpable, más vivo.
No nada más es leerlo, Ujú. hay que actuarlo, hay que expresarlo. Y eso les llama mucho la atención. Entonces, pienso que los jóvenes actualmente les sirve mucho acercarse a un cuentacuentos, porque puede despertar nuevamente ese gusto por la lectura. Ok. Ok, bueno, ¿nos podría decir qué es lo que involucra su trabajo? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para poder lograr ejercer de manera correcta su profesión? Pues muchas cosas. De entrada uno pudiera pensar que ser cuentacuentos es nada más sentarse y leer un libro, pero no, requiere también de actuación, de expresión oral, de expresión corporal, ademanes, caracterizaciones, muchas herramientas que puedes utilizar al momento de leer e interpretar un libro, para que mantengas la atención y que despiertes ese deseo por seguir escuchando el cuento. ¿Y cree que dependiendo del público tenga que ser la manera en la que tenga que leerlo o siempre es igual? No, claro que sí va cambiando, tú vas viendo las reacciones de la gente, vas viendo si tiene su atención, si les gusta, si los haces reír, si los emocionas. Entonces, de acuerdo a lo que tú vas viviendo con la gente, con el público, es como vas interactuando con ellos. Ok. Ok. Y vaya, aparte de su trabajo, involucra el que le den el permiso de leer los cuentos, de que le acrediten el hecho de que pueda leer cierto tipo de cuentos. ¿Qué opina acerca de eso, de la expresión, bueno, de la libertad de expresión que existe en México? Bueno, aquí en México hay mucha libertad de expresión y nunca he tenido ningún problema en cuestión de derechos, porque pues es meramente una lectura, y al mismo tiempo es promover cierto libro, cierta obra, ¿no? Entonces es un trabajo en conjunto tanto de los escritores, de los autores, como de nosotros los cuentacuentos. Bueno, y por ejemplo, usted, como sabe, pues ahorita su profesión es algo que es muy importante, pero a la vez sentimos que se está perdiendo. ¿Usted, si tuviera la oportunidad de cambiar su profesión, lo haría o se arriesgaría nuevamente? Pues yo creo que sí hay pocos cuentacuentos, hay pocas personas que se dedican a ello. Debería de haber más, ciertamente. Y no lo cambiaría. Me gusta lo que hago, lo seguiré haciendo, y si tuviera que elegir nuevamente, pues elegiría nuevamente ser cuentacuentos. Ok. Usted, vaya, nunca pensó en otra carrera o relacionada igual con la literatura, pero siempre tuvo la idea de ser cuentacuentos. No, la idea original era periodismo, o incluso por la carrera que tengo, ser escritor, pero pues por gajes del oficio, por una invitación que hubo en una ocasión para contar un cuento en la escuela de mis hijos, pues de ahí surgió la idea y comencé a contar cuentos en otro lado, y luego me invitaron a otro lugar y así agarré camino. Ah, ok. Bueno, ¿usted cómo se da cuenta de que ha ejercido de manera correcta su vocación? ¿Cómo sabe que dejó un impacto o algún mensaje en pues el pequeño grupo de personas al que usted les brinda ese espacio? Pues yo creo que al ver sus reacciones de las personas, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, mientras que estás leyendo el cuento, los ves emocionarse, los ves meterse en el cuento, ¿no? En lo que estás leyendo. Se sienten parte de los personajes. Y al final del cuento se acercan a preguntarme más sobre los libros, más sobre el autor que leí, qué libros les puedo recomendar para los niños, o para el joven, o para los adultos. Entonces, cuando existe esa interacción con la gente, siento que realmente estoy haciendo bien mi trabajo. Y vaya, hay veces o ha usted tenido que modificar algún cuento o el cuentacuento siempre cuenta la historia tal cual la escribe el autor. Se puede modificar, yo casi no la modifico, lo único que hago es agregar a lo mejor alguna caracterización diferente, agregar herramientas, quizás sonidos, quizás música ambiental,
pero trato de respetar la obra tal cual está en el libro que estoy leyendo. Ok. Bueno, para concluir, usted, bueno, como un cierre y una retroalimentación de todo lo que hemos estado hablando, ¿usted por qué considera que su trabajo es importante, que se debería de seguir fomentando y principalmente en los niños de ahora, ya que pues como lo sabemos ya gracias a las nuevas tecnologías, pues como que fueron haciendo a un lado e incluso los padres estas, pues podría decirlo así, costumbres que fomentan la educación y la expresión? Ujú. Esa pregunta es muy interesante porque, como dices, se fue perdiendo, es una costumbre ancestral. Anteriormente la humanidad se reunía en grupos alrededor de una fogata porque no había nada más. ¿Y qué hacían para entretenerse? Utilizaban a un cuentacuentos, que normalmente era el líder del grupo o el anciano del grupo el que contaba los cuentos, las historias. Y utilizaba herramientas también, las sombras, los sonidos. Entonces el cuentacuentos existe desde milenios, desde que nació la humanidad. Y desafortunadamente es una tradición que sí se ha ido perdiendo, más ahora con la tecnología, pero no no es tarde para poderlo retomar. Hay ideas, hay planes de fomentarlo a través de las escuelas, a través de grupos de padres, para que creen talleres específicamente de cuentacuentos. Que los mismos padres de familia puedan ir a las clases de sus hijos a leer un cuento, pero no nada más leerlo, sino vivirlo y fomentar este tipo de práctica en sus hijos. Pues le agradecemos mucho su tiempo, licenciado, y pues que Muchas siga gracias. Gracias a fomentando ustedes. este hermoso arte de la lectura. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.